La tormenta era una bestia, aullando contra el parabrisas como si tuviera dientes. Capas de nieve difuminaban el mundo exterior, borrando la carretera, el cielo. Todo Grace aferró el volante con más fuerza, con los nudillos exangües. Cada giro de las ruedas parecía una apuesta arriesgada sobre hielo negro. Los faros de su patrulla brillaban a pocos metros de distancia, engullidos por la ventisca. No había querido salir esa noche, pero la llamada había sido extraña, informes vagos de un perro grande visto vagando por la carretera helada, sin collar, sin dueño, sin huellas que llevaran dentro o fuera. ¿Y con este tiempo? No era un perro callejero, era una tragedia a punto de ocurrir. Ella siguió adelante, aun cuando la duda carcomía el fondo de su mente. La montaña se tragó el sonido. Los neumáticos de Grace se clavaron brevemente en la nieve, solo para que la nieve se desvaneciera sobre las huellas como si nada hubiera pasado. La patrulla derrapó ligeramente al tomar una curva cerrada, con la respiración entrecortada. Aflojó el volante, corrigiendo con los reflejos de quien ya ha conducido en medio del caos. Su radio silbaba con estática. La central se había cortado hacía kilómetros, sin refuerzos, sin indicaciones, solo una mujer y una placa navegando a ciegas en medio de una tormenta. En algún lugar, un perro se congelaba, y no sabía por qué eso la preocupaba más de lo debido. Las montañas habían prometido silencio y Grace lo necesitaba. Después de la ciudad, después de eso esa noche, no solo había dejado el departamento. Dejó atrás el ruido, la culpa. Las caras que la miraban como si debiera haber hecho más. La niña tenía 10 años. Estaba atrapada en un apartamento, en llamas. Grace casi la había alcanzado. Casi. Pero el humo había invadido el pasillo. Y para cuando logró cruzar, ya era demasiado tarde, no pudo dejar de verlo. No pudo olvidar el silencio posterior. Esperaba que estas visitas a pueblos pequeños fueran diferentes, más sencillas, más limpias. Pero esta noche ya sentía como si las sombras de la ciudad la hubieran cejido hasta aquí. Entonces, algo. Un destello en la tormenta. Los ojos de Grace se clavaron en la figura oscura demasiado tarde. Ella jadeó, frenó de golpe y los neumáticos chirriaron en protesta. El crucero patinó. Su corazón hizo lo mismo. Cuando finalmente se detuvieron, su pecho se agitó en el silencio. Justo en el haz de luz de los faros, una figura permanecía inmóvil, grande, sólida, un perro. No. Un pastor alemán, alto y noble como un centinela, con su pelaje cubierto de escarcha. No corrió. No se inmutó. Simplemente la miró fijamente, con los ojos ardiendo a través de la nieve como brasas, esperando ser avivadas. No había miedo, solo reconocimiento. Abrió la puerta lentamente. El viento le azotó el abrigo. La nieve se arremolinaba en ráfagas furiosas y voraces. Pero Grace apenas sentía el frío. El perro no se había movido. No había parpadeado algo. En su pecho tiró un hilo invisible. Un susurro de instinto que no podía racionalizar. Esto no era un procedimiento. Esto no era una advertencia. Esto era otra cosa. Ella dio un paso adelante, el perro se dio la vuelta y se salió. Deliberadamente, de la carretera. Grace dudó. Luego siguió, no sabía por qué, pero de alguna manera lo sabía. Ese perro no solo necesitaba ayuda, tenía un propósito. Y ella era parte de él ahora. Al acercarse, Grace por fin pudo ver al pastor con más claridad. Su pelaje estaba enmarañado por la nieve y las costillas apenas se veían bajo el espeso pelaje. Pero sus ojos estaban sorprendentemente tranquilos. No tengo miedo. No estoy salvaje. No estoy perdido. Y ese pera.s y agachó instintivamente, en voz baja. Hola. ¿Dónde está tu persona? Ningún ladrido, ningún gruñido, solo inclinó la cabeza. Luego dio otro paso hacia el bosque, deteniéndose para mirar atrás, como diciendo, sígueme. A Grace se le revolvió el estómago. No era un simple perro callejero. Este perro ya la encontré. Y fuera lo que fuese que le estaba llevando a hacer, ella no estaba preparada para ello. Pero ella fue de todos modos. Grace se tambaleaba por la nieve hasta las rodillas, con las botas crujiendo suavemente. El viento aullaba a su alrededor como una advertencia. Pero mantenía la vista fija en el pastor alemán que tenía delante. A diferencia de otros perros callejeros que había visto a lo largo de los años, este no se desbocaba al ver a un humano. Se movía con determinación, deteniéndose cada pocos metros para mirarla, como para comprobar si seguía allí. Siguiéndola, había algo urgente en su mirada, algo suplicante. ¿A dónde me llevas?, susurró Grace, sin esperar una respuesta, pero extrañamente anhelándola. El perro no ladró ni gimió. Simplemente se dio la vuelta y siguió adelante. Con su pelaje castaño dorado salpicado de copos de nieve y la cola en alto, no por miedo, sino por determinación. Cada vez que flaqueaba, el pastor esperaba. No huía.
No estaba perdido. La guiaba. Y el instinto de Grace le decía que, a donde quiera que la guiara, no podía esperar. Llegaron al límite del bosque, donde la nieve cubría cada rama, sin rastro de huellas. Ni siquiera de animales. Sin embargo, el pastor avanzaba con seguridad, como si recordara un sendero que nadie más podía ver. Grace examinó el suelo. No había huellas, salvo las suyas. Ni ramas rotas. Ni rastro de vida. ¿Cómo sabes que es así?, murmuró ella. Mientras se quitaba el pelo mojado de la cara, el bosque parecía contener la respiración a medida que se adentraban. La nevada se hacía más ligera, pero el silencio se sentía más denso. El pulso de Grace se aceleró, no por miedo, sino por anticipación. Algo en esto no tenía sentido. No existen caminos donde nadie ha caminado, y sin embargo, allí estaban, siguiendo un rastro escrito en el instinto, no en huellas. Emergió de la blancura como un fantasma. Pequeño, camuflado por el tiempo y la nieve, una cabaña torcida, casi devorada por el paisaje. Podrías haber pasado de largo y no haberte dado cuenta de que estaba allí. Grace se congeló, el pastor alemán se quedó frente a ella, inmóvil. Volvió a mirarla, fijándose en los ojos de ella. Y se sentó con la cola enroscada alrededor de las patas. Mientras el viento azotaba con más fuerza, Grace apenas podía oírse pensar. Las ventanas de la cabaña estaban escarchadas, la madera deformada por años de invierno. Pero se mantenía firme, intacta. Como si también hubiera esperado. Dio un paso adelante, conteniendo la respiración. ¿Por qué la habían traído aquí? ¿Qué sabía este perro? Fuera lo que fuese que había dentro, ella debía verlo. Se quitó la radio y pulsó el botón. Despacho. Soy la Ranger Grace Harper. Localicé una estructura en el sector 14. Solicito. Escuchó un silbido estático, ajustó el dial y lo intentó de nuevo. Repito, solicito refuerzos inmediatos. Posible. Más estática. Luego nada. Grace bajó la radio con la mandíbula apretada. La tormenta era demasiado fuerte. Demasiado aislante. Allí afuera. Ella era solo un susurro en el viento. Volvió a mirar al pastor. No se había movido. No parecía sorprendido por el silencio. Supongo que ahora solo quedamos nosotros, murmuró. El perro parpadeó una vez, como si entendiera perfectamente. Un gemido bajo y desgarrador rompió el silencio. El pastor ya estaba en la puerta de la cabaña, pateándola con suavidad, luego con creciente urgencia. Sus orejas se crisparon y un suave gruñido vibró desde su garganta, no de agresión, sino de angustia. Los instintos de Grace se despertaron. ¡Ay! Alguien ahí, gritó, acercándose. El perro la miró con los ojos abiertos, con algo peligrosamente cercano a la desesperación. Luego volvió a gemir. Más largo y fuerte. Una súplica. Grace alargó la mano hacia el mango. Estaba helado. ¿Qué intentas decirme?, susurró. Otro rasguño, otro quejido. No se trataba de un refugio. Era una advertencia, o un grito de auxilio. La puerta se resistió al principio, hinchada por el frío. Pero con un tirón brusco, las bisagras crujieron y cedieron. El aire frío se derramó como un susurro desde la tumba. Grace entró, con la mano apoyada instintivamente en el gas pimienta que llevaba enganchado al cinturón. Su linterna atravesó la penumbra, revelando más de lo que estaba preparada. Una mesa, un plato de estofado a medio comer, un abrigo colgado junto a la puerta, todavía goteando. Todo parecía recientemente. Se giró lentamente, su aliento formando niebla. Detrás de ella, el perro no entró. Estaba de guardia, observándola. Esperando. El silencio dentro era más denso que la nieve. Alguien había estado allí, y no hacía mucho que se habían ido. Ella examinó la habitación. Las mantas estaban revueltas. Una taza yacía de lado en el suelo, humeando levemente. El fuego de la chimenea se había apagado, pero las brasas aún latían como estrellas moribundas. No había nada polvoriento, no había nada podrido. Quienquiera que haya vivido aquí recientemente se había ido, había desaparecido. Los dedos de Grace temblaron al tocar el abrigo. Estaba cálido. Miró hacia la puerta. El perro permanecía inmóvil, sin cruzar el umbral. La observaba como si esperara algo más. No estaba sola. En realidad, no. Alguien acababa de estar allí, y alguien podría estarlo todavía. Clavados cuidadosamente en las paredes de troncos había trozos de papel, infantiles, desordenados, llenos de figuras de palitos y crayones de colores brillantes. Grace se acercó más. Una casa, una familia, una forma oscura flotando cerca, casi como un monstruo de sombras, y en cada imagen, al frente y al centro, un pastor alemán. Su corazón dio un vuelco. El mismo perro, una y otra vez. ¿Qué tipo de historia intentaban contar estas imágenes? ¿Y por qué se sintieron como advertencias? A Grace se le puso la piel de gallina en los brazos, no por el frío, sino por algo más, algo primitivo. La cabaña estaba demasiado silenciosa. Los dibujos son demasiado extraños.
y el perro la forma en que ahora caminaba afuera, de un lado a otro, con el hocico pegado a la rendija de la puerta, era como si sabía. Esto no fue solo un rescate, este fue un mensaje. Grace se volvió hacia el pasillo oscuro, al fondo de la cabaña. El haz de luz de su linterna parpadeó. Fuera lo que fuese con lo que se había topado, a quien perteneciera ese perro, no había terminado. La verdadera historia ni siquiera había comenzado todavía. Los dedos de Grace temblaban ligeramente al desenvolver lo que quedaba de cecina que había traído. La tormenta aullaba afuera contra la cabaña. Las ventanas vibraban en sus marcos. Sentía el frío filtrarse por las paredes y su aliento salía en una neblina. El calor del fuego parpadeante en la chimenea apenas lograba disipar el frío en su pecho. El perro de pelaje oscuro y ojos brillantes con una extraña cautela la observaba atentamente desde el otro extremo de la habitación. Había algo inquietante en su mirada, como si supiera lo que se avecinaba. Pero no estuviera del todo seguro de quererlo. Era como si el mundo lo hubiera destrozado antes de que ella tuviera la oportunidad de arreglarlo. Grace no se movió demasiado. Rápido, temerosa de asustarlo, le ofreció la cecina, cuyo aroma inundaba la habitación, esperando la más mínima señal de confianza. Las orejas del perro se crisparon. Su postura no cambió. Pero el más mínimo cambio en su mirada le indicó que estaba considerando su oferta. Ella dio un paso adelante, y entonces, tras lo que pareció una eternidad, el perro se acercó, olfateando la comida en su mano. No dudó en tomar la cecina, masticándola entre sus afilados dientes. Como si hubiera estado esperando este momento desde siempre. Una pequeña chispa de conexión brilló en el espacio entre ellos. El perro ya no era solo una criatura desconocida. Tenía nombre. Grace levantó con cuidado el collar y vio la pequeña placa plateada que colgaba de él. El nombre Max estaba claramente grabado, pero la dirección era ilegible. Manchada con lo que parecía suciedad o, tal vez, los restos de un tiempo olvidado, Grace no pudo evitar sentir una punzada en el pecho. ¿Qué le había pasado a Max? ¿Con quién había estado antes? Mientras la tormenta afuera reciaba, se sentó en el viejo suelo de madera, junto al perro. Lo observó con atención. Su pelaje estaba enmarañado por la nieve, pero sus ojos ahora reflejaban una suave vulnerabilidad que le dolía el corazón. Max la miró con ojos tranquilos pero alertas. En ese momento, Grace se dio cuenta de que no era solo un perro callejero. Era un superviviente. Igual que ella, la noche era larga, y la tormenta no daba señales de amainar. El viento aullaba como si intentara destrozar la cabaña. Las paredes crujían bajo la presión, pero en el interior reinaba una extraña quietud. Grace se sentó junto al fuego, observando el baile de las llamas, mientras sus pensamientos se perdían en el pasado. Pero justo cuando el silencio se volvía insoportable, lo sintió, una suave presión contra sus botas. Max se había acercado en silencio, apoyando la cabeza suavemente a sus pies. Su corazón dio un vuelco. Él no estaba simplemente allí tumbado. Confiaba en ella, ofreciéndole algo que no estaba segura de merecer. Su silenciosa compañía parecía una promesa tácita, una que, por ahora, ninguno de los dos podía romper. Estaban solos en la tormenta de nieve, dos almas perdidas, buscando calor en un mundo que los había olvidado a ambos. Pasó la noche. Pero Grace no pudo conciliar el sueño. Entraba y salía de sueños turbulentos, recuerdos de un pasado que había intentado enterrar con tanta desesperación. En su sueño, corría por un callejón oscuro, buscando a alguien. Su corazón se aceleraba al gritar y su voz resonaba en el silencio. La chica nunca pudo ver su rostro, había desaparecido. Pero Grace sabía, en el fondo, que no había hecho lo suficiente. No había estado presente cuando más importaba. Grace se despertó sobresaltada, con la respiración entrecortada y el cuerpo cubierto de sudor frío. Max estaba allí, tumbado junto a ella en el suelo, con la mirada llena de preocupación. Parecía percibir su dolor, rozando su mano con la nariz. «Lo siento», susurró. Sintiendo el peso de la culpa presionando su pecho, la presencia silenciosa de Max era el único consuelo que podía encontrar. Cuando por fin amaneció, la tormenta no había amainado, pero la luz del día trajo consigo una extraña paz. Grace se sentó en los escalones de la cabaña, con la mirada fija en la nieve blanca y pura del exterior. Era un mundo tranquilo, con la tormenta aún aullando en la distancia. Pero aquí, en este pequeño rincón del mundo, reinaba la quietud. Max se acercó a ella, crujiendo la nieve con sus patas, y la empujó suavemente con el hocico. Ella parpadeó, aún abrumada por los sueños que la habían atormentado. Max no ladró ni gimió, no le exigió nada. Simplemente se dio la vuelta y caminó hasta el borde del patio. Mirando hacia atrás como diciendo, «Sígueme», sin pensarlo, Grace se levantó y lo siguió. Algo le decía que Max sabía algo que ella desconocía. La guió por el bosque nevado, con cada paso cuidadoso y deliberado. No tenía ni idea de qué buscaba, pero confiaba en él, y por primera vez en mucho tiempo, no cuestionó sus instintos.
Max condujo a Grace a la parte trasera de la cabaña, donde la nieve se había acumulado más, formando montones en el suelo. Al principio, Grace pensó que solo la llevaba afuera a explorar. Pero entonces Max se detuvo, de pie sobre una vieja alfombra, que yacía medio extendida sobre el suelo, raspó la alfombra con las garras, arañando la madera. Grace la observó confundida antes de arrodillarse a su lado. Con un gruñido bajo, Max empujó la alfombra aún más hacia un lado, revelando algo debajo. Algo que no debería haber estado allí. Una trampilla. La madera era antigua, con los bordes desgastados por el tiempo. Pero al pasar los dedos sobre ella, Grace pudo sentir la cerradura oxidada, apenas visible, bajo una capa de polvo. No encajaba. No encajaba en un lugar como este. Su corazón empezó a latir con fuerza. ¿Qué se escondía debajo? Grace se quedó allí un buen rato, mirando la trampilla, con la incertidumbre apoderándose de ella. Podía sentir la tensión, que crecía en la postura de Max. Su cuerpo estaba rígido, con los ojos entrecerrados y las orejas pegadas a la cabeza. Gruñó suavemente, un sonido bajo y firme. No por miedo, sino como advertencia. Grace dudó, con la mano apoyada en la trampilla, sintiendo el peso de la decisión en ese momento. ¿Debería abrirla? Debería dejarla así. Pero Max no se rendía. Y algo en ella, algo que no podía ignorar, le decía que debía seguir adelante. Que lo que fuera que estuviera debajo, cualquier secreto enterrado en la oscuridad, era algo que debía afrontar. De vuelta en la cabaña, Grace se sentó a la vieja mesa, contemplando los dibujos descoloridos clavados en la pared. Habían sido hechos por los niños que vivieron allí, con los ojos abiertos y asombrados. Pero ahora, al recorrer la habitación con la mirada, Grace vio algo diferente en los dibujos. Una, en particular, destacaba. Había aparecido una nueva imagen, dibujada con líneas toscas de niño, una niña, con el rostro oculto en la sombra, encerrada tras una puerta, y de pie junto a ella, con el pelaje erizado. Estaba Max, el mismo perro que estaba sentado junto a ella ahora. Grace se quedó mirando el dibujo, con la respiración entrecortada. No era coincidencia. No podía serlo. Max estaba, de alguna manera, ligado a esto. Ligado a la chica que había desaparecido, y a los secretos enterrados en esta cabaña. Lo sintió entonces, en lo profundo del pecho. Un peso inmenso que no había comprendido del todo hasta entonces. No se trataba solo de salvar a un perro. Se trataba de salvarse a sí misma. Una segunda una oportunidad para arreglar las cosas. Max se sentó en silencio a su lado, sin apartar la vista de la trampilla. Él lo sabía, y ella también. La postura de Max se volvió aún más firme al sentarse cerca de la puerta del sótano, con la espalda recta y la mirada fija. Se negaba a abandonarla, como si estuviera protegiendo algo. Algo que necesitaba ser descubierto. Grace respiró hondo, con la mano sobre el picaporte. Fuera lo que fuese que la guardaba tras la trampilla, fueran cuales fuesen los secretos que guardaba. Una cosa tenía clara, no lo iba a afrontar sola, y con Max a su lado, no iba a dar marcha atrás. Grace tenía los dedos en carne viva. Las puntas de las uñas se le quebraban al tirar con todas sus fuerzas de la trampilla oxidada. El aire a su alrededor olía a rancio y pesado. Con un tufo amó. El corazón le latía con fuerza en el pecho. La adrenalina corría por sus venas. Abajo, en la oscuridad, oía un leve sonido, un roce contra la madera, un suave gemido que parecía romper el silencio como un grito en la noche. Respiró hondo, con las manos temblorosas. Y se obligó a bajar. Ya no había vuelta atrás. Max, siempre leal, estaba detrás de ella. Su gruñido bajo era un recordatorio constante de que nunca la abandonaría. El sótano parecía una tumba, con el aire tan denso de polvo que se pegaba a la piel y los pulmones de Grace con cada respiración. Intentó no dejarse abrumar por el silencio opresivo, aguzando el oído para captar cualquier sonido que revelara la verdad de lo que se escondía en las sombras. Entonces, justo cuando creía que la oscuridad la engulliría por completo, un suave y tembloroso gemido rompió el silencio. El corazón de Grace dio un vuelco. Era débil, frágil, casi como si el mismo sonido apenas se aferrara a la vida. Avanzó hacia él, sintiendo cada paso una eternidad. El sonido la condujo a las profundidades del sótano, hacia una vieja pila de cajas empujadas descuidadamente contra la pared del fondo. Max permaneció cerca de ella, su gran figura una presencia firme en la penumbra. Sus ojos escudriñando la oscuridad con la intensidad de un depredador. La linterna de Grace titila levemente antes de enfocar las figuras. Agazapadas tras las cajas, dos cuerpos pequeños, acurrucados en un rincón. A primera vista, parecían sin vida, con sus rostros pálidos vueltos hacia ella en una quietud desconcertante. Pero al acercarse, sus ojos se acostumbraron a la tenue luz y pudo ver el ligero subir y bajar de sus pechos, apenas perceptible. Pero presente, se arrodilló junto a ellos, sacudiéndolos suavemente con las manos para despertarlos, susurrándoles suavemente para tranquilizarlos. Tenían la piel fría al tacto.
sus cuerpos rígidos por el miedo y el agotamiento. Una de las niñas, una niña de no más de 5 años, abrió los ojos lo justo para encontrarse con la mirada de Grace, amplia, angustiada, pero viva. Max se acercó. Con la cola baja y la mirada ablandada, al percibir instintivamente el peligro que corrían los niños, lamió suavemente el rostro de la niña. Su calor ofrecía consuelo, donde las palabras humanas no alcanzaban. Lentamente, la niña se movió, entreabriéndose en una débil sonrisa. Los suaves gruñidos de Max parecieron calmar a los niños. Su corpulencia era un pilar de consuelo en el sótano, por lo demás desolado. El niño, quizás un año mayor que su hermana, fue el siguiente en despertarse. Respiraba con dificultad, pero al rozar la cálida lengua de Max con su mejilla, abrió los ojos de par en par. La voz de Grace era suave pero insistente, animándolos a ambos a mantenerse despiertos, a aguantar. Les tomó el pulso, sus signos vitales eran débiles, pero lo suficientemente firmes como para mantener viva la esperanza, mientras Max seguía empujándolos suavemente. La mente de Grace daba vueltas. Habían pasado por un infierno. No sabía cuánto tiempo llevaban atrapados en ese sótano frío y húmedo, pero una cosa sí sabía, tenían que salir. Y rápido, la paz silenciosa y frágil que se había instalado en el sótano se hizo añicos en un instante. Un portazo fuerte y violento resonó desde arriba, seguido del inconfundible sonido de botas pesadas y decididas golpeando el suelo. A Grace le dio un vuelco el corazón. Conocía ese sonido. Sabía quién era. El depredador había regresado. El cuerpo de Max se tensó junto a ella, entrecerrando los ojos con una ferocidad que heló la sangre de Grace. No necesitaba darle órdenes. Él ya estaba un paso por delante, con sus instintos agudizados para proteger, para defender. Las botas se hicieron más fuertes, más cerca. Cada golpe sordo contra el suelo como una cuenta regresiva hacia el desastre. Grace miró a los niños, con el miedo inundándole el pecho al darse cuenta de que no estaban preparados para lo que se avecinaba. Tenía que pensar. Tenía que moverse. No podían quedarse allí abajo. No con él acercándose. Escóndanse, susurró Grace con urgencia, recorriendo la habitación con la mirada. Sin decir palabra, agarró a los niños por los hombros y los empujó con cuidado detrás de una mesa volcada, con la esperanza de que las sombras los ocultaran. Max los siguió, su cuerpo actuando como una barrera viviente entre los niños y la amenaza inminente. No tenía tiempo para el miedo ni para la vacilación. Grace se puso de pie, con el cuerpo tenso y listo. Sacó su arma. El frío acero fue un amargo recordatorio de que estaba a punto de enfrentarse a la pesadilla de la que había estado huyendo. Salió al descubierto, con el pecho oprimido por el peso del momento. Su mano era firme, pero su mente corría mientras calculaba su siguiente movimiento. Estaba entrenada para esto, entrenada para luchar, para sobrevivir. Pero esto era diferente. Esto era personal. Los pasos se acercaban, cada uno resonando en el silencio, cada uno como una sentencia de muerte. Antes de que Grace pudiera moverse, apareció el hombre, alto, moreno y amenazador. Se abalanzó sobre ella con furia salvaje, con el rostro deformado por la ira. Pero Max fue más rápido. Con un gruñido sordo, emergió de entre las sombras, y su cuerpo chocó contra el pecho del hombre en una masa de pelo y músculos. El hombre cayó al suelo con fuerza, gruñendo de dolor, mientras Max lo inmovilizaba, con las mandíbulas chasqueando a centímetros de la garganta. Max ya no solo protegía a Grace, protegía a los niños, las vidas inocentes atrapadas en esta pesadilla. Grace no perdió el tiempo. Se había entrenado para momentos como este. Se acercó, con el arma aún en alto, y le puso las esposas al hombre. El hombre forcejeó, pero fue inútil. Max lo dominaba, con un gruñido profundo y gutural. Un recordatorio de que cualquiera que amenazara a esta familia se enfrentaría a su furia. Con el hombre sometido, Grace centró su atención en los niños. Estaban a salvo, por ahora. La mirada de Max no se apartó de los hermanos. Su cuerpo era un guardián silencioso, mientras Grace pedía refuerzos por radio. Pero el hombre no había terminado. Su voz, aún cargada de ira, cortó el aire. No son los únicos, gritó, y sus palabras le provocaron un escalofrío a Grace. Se le heló la sangre al comprender la magnitud del horror. No se trataba solo de 2 niños, había más. Muchos más. Grace abrió la parte trasera de la camioneta. Le temblaban las manos al alcanzar la carpeta que el hombre había estado escondiendo. Dentro había rostros, docenas de ellos, niños, familias, todos marcados por un destino tan oscuro como el del que estos 2 apenas habían escapado. El peso de la misión recaía sobre sus hombros. Esto era solo el principio. La lucha no había terminado. Nunca terminaría. Pero ella nunca dejaría de luchar, por los niños, por Max, por los que aún estaban allí. Grace daba vueltas en la cama, con la mente llena de recuerdos que no podía evitar.
La casa estaba en silencio, salvo por el leve sonido de la respiración de Max, firme y reconfortante. Acurrucado a los pies de la cama, su pelaje, aún ligeramente húmedo de los días que pasaron juntos en el desierto, era como un peso cálido y reconfortante en su corazón. Cada momento que habían soportado juntos se repetía en su mente, el frío, el hambre, el pánico, pero sobre todo, la confianza, pura e inquebrantable que Max le había demostrado. Cuando cayó, rota y desesperada, fue Max quien permaneció a su lado, sin dejarla nunca sola en la oscuridad. Fue su protector, su compañero, su héroe. Y ahora, acostado a su lado, Max no era solo un perro, era su salvación. Los ojos de Grace se llenaron de lágrimas mientras se agachaba con suavidad, rozando con sus dedos el suave pelaje de su espalda. «Me salvaste», susurró, aunque él no podía oírla. No solo había rescatado a los niños, sino también a ella. Las noticias de la mañana estaban llenas de elogios para Grace. Los titulares proclamaban su valentía. Mujer de la localidad rescata a 2 niños desaparecidos tras días en el desierto. Grace no pudo mirarlo mucho tiempo. No se sentía una heroína. No había sido ella quien había logrado lo imposible. Max sí. Las palabras de los periodistas se difuminaban en el fondo mientras Grace estaba sentada en su sala, agarrando con fuerza la taza de café que se había enfriado. Miró a Max, acurrucado en el sofá, con los ojos entornados, como si él también estuviera procesando todo lo que habían vivido. Las entrevistas habían sido interminables. Los elogios llovían. Pero nada parecía real. Nada de eso había sido por llamar la atención. Volvió a mirar a Max. Él era quien los había encontrado, quien los había mantenido a salvo en la naturaleza. Fue su lealtad inquebrantable lo que hizo posible su supervivencia. El refugio estaba lleno de visitantes deseosos de conocer a Max. La noticia del perro, que había sido fan demente para salvar a los niños, se había difundido rápidamente. La gente acudía queriendo adoptarlo para llevárselo a casa. Grace podía ver la compasión en sus ojos cuando hablaban de cómo lo habían rescatado. Pero ninguno de ellos era su verdadera familia. Que escuchó una conversación entre los trabajadores del refugio y un hombre que decía ser el dueño de Max, pero no había constancia ni pruebas. Nadie había ido a buscarlo. Y a nadie parecía importarle. Todos estaban deseosos de darle una nueva vida. Pero Max no era solo un héroe. Ahora formaba parte de la vida de Grace. Y no tenía cabida con desconocidos. De pie ante el mostrador de adopción, el corazón de Grace latía con fuerza. Tenía los papeles delante, pero dudó. Ya había pasado por eso antes, tomando decisiones, firmando papeles, siempre dudando de sí misma. Pero esta vez, la decisión era clara. Max se sentó a su lado, con la mirada firme y confiada, como si supiera lo que estaba a punto de hacer. Su cola se movía suavemente, un suave recordatorio del vínculo que habían forjado durante esos largos y difíciles días. Respirando hondo, Grace firmó los papeles. Le temblaban las manos. Pero la decisión le pareció acertada. «Es mío», susurró, y con eso, Max por fin llegó a casa. Grace nunca se había considerado una persona que necesitara ser rescatada. Había construido muros a su alrededor, manteniendo a la gente y a los animales a distancia. Pero Max había logrado traspasar esos muros como nadie más lo había hecho. Ella lo miró, sus cálidos ojos marrones la observaban con silenciosa comprensión. No hubo palabras, pero no las necesitaba. Max había sido su salvación en más de un sentido. Poco a poco, empezó a abrirse, dejando que sus emociones se desahogaran a trompicones. Le habló. Le contó cosas que no había podido decirle a nadie. Max no la juzgó. Simplemente escuchó. Su presencia era una fuerza constante y tranquilizadora. Era como si siempre hubiera estado ahí, esperando a que ella lo dejara entrar. Y ahora, Grace se dio cuenta de que lo necesitaba tanto como él a ella. La terapia había sido un largo camino. Y Grace nunca había afrontado del todo el dolor de perder a la chica que una vez cuidó. Pero con Max a su lado, el proceso se había vuelto soportable. Él siempre estaba ahí, con la cabeza apoyada suavemente en su regazo, ofreciéndole apoyo silencioso cuando no le salían las palabras, por primera vez en años. Grace compartió la verdad sobre la niña, la culpa, la tristeza, los arrepentimientos que la habían atormentado. Mientras hablaba, la mirada de Max no se apartó de su rostro. Esperaba lágrimas, pero no brotaron. En cambio, sintió una sensación de paz, como si el peso que había cargado durante tanto tiempo finalmente se estuviera aliviando. «Lo siento», le susurró, y por primera vez no sintió que fuera la culpable. Max había sanado no solo a los niños que habían salvado juntos, sino también a las partes rotas de ella que esperaban que alguien las sanara. Unos meses después, Grace se encontró frente a la familia de los niños desaparecidos. Con Max a su lado, los hermanos, ahora sanos y salvos, le habían cogido cariño a Max. Corrieron hacia él, riendo mientras él les lamía la cara. Sus alegres risas llenaban la habitación por primera vez.
Grace vio la sanación que había surgido del vínculo entre todos ellos. Los había salvado, pero en cierto modo, ellos también la habían salvado a ella. Le habían recordado lo bueno del mundo, la esperanza que aún existía, incluso después de todo lo que había pasado. Max perseguía a los niños por el patio, meneando la cola mientras reían y daban volteretas sobre el césped. Grace observaba, desde el porche, con una sonrisa de satisfacción en el rostro. Había tardado, pero ahora sentía que la vida por fin había vuelto a la normalidad. La luz del sol bañaba el patio con su calidez, y el sonido de las risas de los niños llenaba el aire. Era un sonido que Grace jamás pensó que volvería a oír, pero ahora era una presencia constante en su vida. Max había devuelto la luz a su mundo, igual que había devuelto la risa de los niños al suyo. Grace estaba junto a Max, colocando con cuidado una placa nueva y brillante en su collar. No era una placa cualquiera, tenía grabado un nombre, un título, un recordatorio de todo lo que habían pasado. Max. Héroe. Max no entendía la importancia, pero Grace sí. Era más que un simple animal. Era un héroe en toda la extensión de la palabra. Mientras Grace se arrodillaba junto a Max, susurró las palabras que había estado reprimiendo durante tanto tiempo. No solo los encontraste, también me trajiste de vuelta. Max la miró con los ojos llenos de amor y lealtad. En ese momento, supo que su vínculo era inquebrantable. Él los había salvado a todos y, al hacerlo, le había dado a Grace una vida que merecía la pena vivir. Había encontrado una pareja que nunca supo que necesitaba. Grace observó a Max, su fiel compañero, retozando al viento, con el pelaje alborotado y una alegría contagiosa. Verlo, despreocupado y sin cargas, contrastaba marcadamente con la mujer que había sido así apenas unos meses, rota, atormentada y con miedo de que nadie se acercara. La transformación de Max era la suya. Mientras corría, Grace sintió una profunda conmoción en su interior, una sensación de paz que no había experimentado en años. Comprendió que, al salvar a otros, Max, sin saberlo, la había ayudado a sanar. Las partes de sí misma que creía perdidas para siempre regresaban lentamente. Una olla a la vez, la verdad la golpeó como una ola. Max había llegado a su vida, como una tormenta inesperada, sacudiendo su mundo y sembrando el caos. Pero a pesar de todo, él había estado ahí para ella de maneras que jamás hubiera imaginado. Le había dado más que solo compañía. Le había dado una razón para volver a creer en la esperanza. Mientras ella se proponía ayudarlo a encontrar seguridad, él la había ayudado a encontrarse a sí misma. Max había rescatado su corazón pieza por pieza, sin pedir nada a cambio. Su vínculo se forjó de la forma más sencilla, compartiendo momentos de tranquilidad en el porche, la presencia constante de Max a su lado cuando el mundo parecía demasiado ruidoso. Él había sido la quietud en la tormenta de su vida, apoyándola cuando todo se desmoronaba. Las oscuras sombras de su pasado de dolor y pérdida comenzaron a desvanecerse lentamente, reemplazadas por una valentía que desconocía. A través de los ojos de Max, Grace vio el mundo de otra manera. Ya no era solo una mujer que lo había perdido todo, era alguien capaz de reconstruir. Alguien digna de amor y confianza una vez más. En ese momento, Grace comprendió que Max había entrado en su vida por una razón. No era solo un extraviado que había llegado a su puerta. Era un guardián, un guía que había venido a mostrarle que era posible sanar. Su encuentro no había sido casual, sino intencional. Tal vez el universo sabía que Grace necesitaba alguien como Max para encontrar la fuerza necesaria para seguir adelante. Lo que empezó como una misión de rescate se había convertido en algo mucho más profundo, un vínculo tácito entre dos almas, ambas perdidas y necesitadas la una de la otra. Max no era solo una mascota, no era un perro típico. No tenía capa, ni título, ni reconocimiento del mundo, pero a los ojos de Grace era el héroe más auténtico. Un héroe que había salvado vidas, no con grandes gestos, sino con un amor y una lealtad silenciosos e inquebrantables. No necesitaba elogios ni premios, pero cada una de sus acciones lo decía todo. Max era el tipo de héroe que el mundo rara vez ve, el que lleva esperanza en la mirada, que no pide nada y que, a su manera, lo cambia todo. Mientras Grace se arrodillaba a su lado ese día, viéndolo correr como un cachorro despreocupado, susurró: «Eres mi héroe, Max, siempre lo serás».